¿Te atreves a escuchar lo que otros no se atreven a contar? Si te gustan las historias que huelen a tierra mojada y a velas apagadas, quédate y escucha. Esto no es una leyenda de feria ni un rumor que se desvanece con el viento. Son relatos que llegaron con la boca de los mayores, de padres a hijos, y que aún laten en las plazas donde las rejas crujen y las luciérnagas no se atreven a acercarse. Suscríbete si quieres más historias que mezclan fe, miedo y memoria, y activa la campanita para no perderte ningún susurro del cerro. Todo comenzó en Ignacio, un pueblo pegado a la loma que la gente llamaba Cerro del Venado, un lugar entre pinales y pencas donde la niebla bajaba temprano y los perros aullaban sin razón. La noche en la que se rompió la costura entre lo cotidiano y lo imposible, hubo una ráfaga que supo a maguey quemado, y desde entonces nadie volvió a mirar la sierra con la misma confianza. Durante semanas, la gente de Ignacio hablaba de 3 brujas que caminaban con la noche y que arrancaban nombres de las listas de bautizo. Los curanderos negaron al principio poder con algo tan antiguo. El cura calculó fechas y rezó misas, y la alcaldesa Elena envió patrullas que encontraron solo huellas que nadie supo atribuir. La amenaza fue dejando su marca como un frío que no se va, y cuando la desesperación cubrió las calles de susurros, apareció la nahuala de Ignacio, una presencia que tenía el nombre del pueblo porque había sido llamada así desde el día en que Ignacio, el hombre, juró cuidarla. Lo que sigue es la historia de cómo una criatura, sin ser totalmente humana, atrapó a 3 brujas en una sola noche, de por qué los rezos no bastaron y de cómo a veces la naturaleza y lo ancestral hacen justicia a su manera. Ahora cierra los ojos un momento y piensa en el olor a tierra y en la sensación de que alguien observa bajo la ventana. Eso fue solo el principio. Ignacio era un pueblo pequeño, pero con nombres grandes. Don Mateo el herrero, Doña Carmen, la partera que conocía cada curva de la vida, Padre Joaquín, el cura que llevaba más de 20 años en la parroquia, curandero Roque, un hombre de manos ásperas y ojos que sabían leer heridas, la alcaldesa Elena, cuya voz mandaba aunque no siempre suplicara, y los hermanos Flores, Rosa y Tomás, que trabajaban la milpa. Entre ellos vivía Ignacio Mendoza, un hombre delgado de rostro marcado por sol y líneas de preocupación y con una historia que pocos conocían del todo. La nahuala, por su parte, no era un animal puro ni un espíritu incorpóreo. Era una guardiana que había tomado forma y costumbres, con ojos como carbones encendidos y pelaje que brillaba en la lluvia. La gente la llamaba la nahuala de Ignacio, porque se decía que desde niño Ignacio había compartido su pan con un cachorro extraño, un animal que le salvó de una noche de lobos. Con el tiempo, esa criatura se volvió más grande, más humana en sus gestos y menos animal en su paciencia. Para muchos era una bendición, para otros una anomalía que se mantenía en las sombras de la milpa. Nadie podía imaginar que esa criatura, que dormitaba bajo los porches en las madrugadas de diciembre, acabaría enfrentando a 3 brujas que creían poder con todo. El pueblo tenía una geografía que se recordaba en los nombres. El riachuelo de las luciérnagas pegado al camino del este, el cerro del Venado pintado con viejas piedras, la iglesia de San Bártolo que miraba hacia el valle. Las noches allí olían a hoja húmeda y a humo de fogón, y los sonidos se mezclaban en capas, la lechuza anunciando horas, las botas en la tierra, el rezo que venía de la iglesia cuando alguien moría. Los problemas empezaron de a poco. Familias que habían vivido generaciones sin sobresalto empezaron a notar que los rebaños se encogían, que las ollas se enfriaban sin explicación, y lo peor, que los recién nacidos lloraban menos, y algunos perdían el aliento antes de cumplir el primer mes. Las estadísticas no se escribieron en tablas, se escribieron en consternación. 3 bebederos vacíos, 2 cunas que quedaron intactas por la ausencia de un llanto, las notas del libro parroquial con fechas que nadie entendía.
Padre Joaquín contaba en voz baja frente a su confesionario que había noches en que no alcanzaba con rezar y que en la sacristía encontró cenizas que olían a hierbas desconocidas. Curandero Roque explicaba en términos de curandero que aquello tenía raíz en algo antiguo, que no era enfermedad, sino avidez de algo que no comía carne del todo humano. Don Mateo decía que había visto huellas pequeñas de garras cerca del molino, y doña Carmen afirmaba que en la madrugada una sombra la miró desde la cuneta, una sombra que se movía como si fuera 2 líneas a la vez. Los testimonios se multiplicaban y los nombres se sumaban. Marta la panadera, Julián el maestro, Rosario la tejedora y otros vecinos se ofrecían en la plaza con historias que escalaban en intensidad. La gente empezó a colgar amuletos, a poner cruces de rumor en las puertas, a bautizar con el agua bendita de la pila vieja. Nada bastó. La sensación de que había una decisión nocturna que la comunidad despertaba con los ojos empañados creció. La escalada tuvo fechas precisas según la memoria colectiva. El padre Miguel, que había pasado una temporada en un pueblo cercano, fue el primero en relatar una madrugada en la que vio luces como brasas que caían del cerro y se deslizaban por entre las hojas hacia la iglesia. Rosa y Tomás Flores encontraron una red de cabellos enredada en la cerca, como si un grupo de manos invisibles hubiera tejido una advertencia y luego la desechara. La noche en que desapareció el burro de Don Mateo, la gente despertó con la certeza de que algo acechaba los corrales. Las bolas de fuego, como las describió Juana, la mujer que guardaba el molino, no se parecían a ninguna chispa común. Tenían un sonido como de carcajadas opacas y olían a hierbas que no crecían en la sierra. Los diálogos entre vecinos empezaron a ser más urgentes. En uno de esos encuentros en la plaza, la conversación fue rápida y tensa. Doña Carmen dijo no sin temblor que había oído un murmullo que recitaba nombres en una lengua mezcla de lenguas. Don Mateo replicó que la seguridad del pueblo ya no era asunto del gobierno, sino de quienes aún creían en los antiguos pactos. Padre Joaquín pidió calma, pero su voz se quebró cuando dijo que había encontrado marcas en la puerta del bautisterio que no podía explicar. Curandero Roque ofreció salvas que olían a copal y advino de que necesitaban una guardiana más que un cura. Al menos 6 vecinos intercambiaron palabras cargadas de miedo y propuestas. Organizar vigilias, pedir ayuda al municipio, quemar amuletos o repetir bendiciones antiguas. Ninguna solución era plena, y por eso la comunidad, con nombres que ya se habían vuelto frecuentes en cada oración nocturna, se aferró a la última esperanza. Cuando la situación se volvió insoportable, apareció Ignacio, el hombre que había hecho un pacto silencioso con la nahuala desde su infancia. Ignacio no era un héroe de la plaza, era un labriego con manos ásperas que sabía de sequías y de lunas. Su historia personal merece atención, porque sin ella no se entiende la fuerza que activó la noche del enfrentamiento. De niño, en la primera backstory que circuló en la cocina de las casas, Ignacio tuvo una infancia marcada por la pérdida. Su madre, Eustaquia, murió cuando él tenía 6 años, y el padre, Remigio, se fue a trabajar lejos dejando al muchacho a cargo de la abuela. En la infancia de Ignacio hubo soledades y muchos silencios. Y fue la abuela la que le enseñó a escuchar la montaña, a reconocer los cantos de las aves y a distinguir el olor que acompaña la lluvia de la que anuncia tormenta. Con esa sensibilidad creció Ignacio, aprendiendo de la tierra y de las manos que labran con paciencia. La formación de Ignacio fue en solares y entradas de madrugada, donde aprendió a errar, a sembrar y a curar pequeñas heridas con mañas de antaño. La pérdida temprana hizo en él una costura que nunca sanó del todo. Cuando llegó a la juventud, Ignacio viajó por un tiempo a la ciudad en busca de trabajo y volvió con la certeza de que debía proteger lo que quedaba del hogar. La nahuala apareció en su vida en el episodio definitivo de su presente. Una noche de luna corta, un cachorro herido se acercó al porche de la casa. Ignacio lo alimentó, lo curó y le dio el nombre del pueblo. Con el tiempo, esa criatura fue más que mascota. Fue un vínculo entre lo humano y lo ancestral que en noches de amenaza se mostró como una guardiana.
Hoy Ignacio vivía con esa mezcla de niño que cuida y hombre que observa. Y cuando la comunidad lo miró, no vio a un líder impuesto, sino a alguien que había tejido su propia lealtad a la Nahuala con pan y silencio. Del otro lado estaban las tres brujas, antagonistas, con una historia propia que tampoco nació de la noche. Sus identidades se fueron nombrando en susurros. La negra, llamada así por su delantal siempre manchado de hollín y por una risa que salía como raspadura de metal. Doña Lentejas, que antaño había sido tratada como curandera hasta que cruzó la línea del pueblo para pactar con sombras. Y la tercera, Apolonia, que hablaba con las ánimas de los cerros. Su backstory se tejía en 2 o 3 párrafos que los vecinos repetían con asombro y reprensión. La primera vez que se vieron juntas fue en un rito no autorizado cerca de la cantera, donde antiguas piedras fueron usadas para abrir puertas que no debían abrirse. En su juventud, ellas habían conocido el oficio de las hierbas y el ánimo de la noche, y una pérdida común las había endurecido. Cada una perdió algo que se había vuelto convicción: la pérdida de un hijo, el desprecio de una iglesia, la ruina de una familia. Esa acumulación de rencor las llevó a prácticas que no eran mera brujería de feria, sino una voluntad sistemática de tomar lo que el pueblo ofrecía sin preguntar. En las noches en que se manifestaban, la gente reportó cantos en lenguas viejas, plantas disecadas con símbolos y un humo que olía a raíz podrida. La historia de las brujas se completaba con gestos y con la manera en que se repartían las tareas. Una vigilaba los nacimientos, otra marcaba las cunas con aceite negro y la tercera se encargaba de atraer a los curiosos hacia el agua. Los relatos que formaron su antagonismo ocuparon entre 6 y 8 párrafos de memoria oral, y su poder aumentó porque supieron en qué punto exacto de la desesperación tocar la piel de la comunidad. La aparición del protector fue silenciosa al principio. La Nahuala no llegó con trompetas ni con promesas, apareció como sombra en los corrales, como huella en la tierra húmeda, como una mirada que se posó sobre la plaza y no se marchó. La descripción del personaje ocupó a la comunidad en conversaciones largas. Ignacio la presentó en palabras pocas pero exactas. La Nahuala medía como un hombre bajo. Sus ojos eran 2 carbones que no parpadeaban. Su pelaje tenía reflejos verdosos cuando llovía, y la voz, cuando habló una vez cerca de la fuente, sonó como hojas arrastradas. Los vecinos dijeron que sus manos podían abrir y cerrar como garras, pero que también sabían sostener una guagua sin ruido. Las reacciones fueron mixtas. Doña Carmen se acercó a la criatura con una mezcla de reverencia y miedo, y al pasar las manos por su cuello sintió un calor que la calmó. Padre Joaquín la miró con recelo, buscando si la criatura era obra de algún demonio o un signo del Señor. Alcaldesa Elena pensó en los beneficios políticos de tener una guardiana y propuso colocar lámparas en la plaza, mientras curandero Roque sugirió respetar el equilibrio. En un diálogo breve de presentación, la Nahuala no habló con palabras humanas. Su comunicación fue a través de gestos, un gruñido lento y después una palabra que Ignacio tradujo en voz baja. La presencia de la Nahuala empezó a traer orden a la noche, y algunos barrios dejaron de tapar las ventanas con mantas. Sin embargo, la comunidad sabía que contra 3 brujas no bastaría con la presencia de una criatura. Hacía falta un plan y un acto que cambiara la narrativa. La noche del enfrentamiento estaba anunciada por una tormenta que no respetó calendario. El cielo estuvo encapotado y una ráfaga fría proveedora de olor a leña quemada y maguey anticipó la llegada de lo que vendría. En la iglesia de San Bártolo, la comunidad se reunió para una vigilia que mezcló rezo y estrategia. El primer momento de tensión fue palpable, con respiraciones cortas, manos que apretaban rosarios y el crujir de las tablas de las bancas. Las descripciones sensoriales de aquella escena son múltiples. La luz de las velas temblaba y proyectaba sombras como manos en la pared. El olor a incienso se mezclaba con la humedad que venía del cerro. El sonido del agua que goteaba del techo parecía un segundo rezo que nadie había convocado. La piel de la gente se erizó por el viento que entraba sin permiso por la puerta, y el gusto metálico del miedo se quedó en la boca de los presentes. Allí se escucharon los primeros movimientos de las brujas en el exterior.
un ulular que asemejaba canto de lechuza y risa de vidriero. Ignacio, con la nahuala a su lado, habló en voz baja con padre Joaquín y con curandero Roque para coordinar. Los diálogos que siguieron fueron largos y tensos, con 8 intercambios que dejaron claro el carácter del enfrentamiento. Ignacio dijo que no podían simplemente encerrarse, que la nahuala necesitaba la plaza abierta para trazar su círculo. Padre Joaquín preguntó si eso no sería una profanación. Ignacio replicó que la profanación ya había ocurrido y que era hora de recuperar lo que estaba vivo. Curandero Roque sugirió usar agua consagrada mezclada con sal y copal para marcar los límites. La alcaldesa Elena pidió que las puertas se cerraran con cadenas. Doña Carmen imploró por la protección de los niños. Don Mateo ofreció su herrería para fabricar clavos y trinquetes que sostuvieran las puertas. En la plaza, los vecinos se organizaron en turnos de vigilia y la nahuala marcó con sus arpas un círculo que nadie osó traspasar. Los intercambios siguieron entre murmullos autorizados y voces quebradas hasta que la primera de las brujas irrumpió, no como cuerpo entero, sino como un resto de noche que vino pegado al viento. La batalla que siguió fue larga y dantesca, con múltiples escenas sensoriales que se pegaron en la memoria del pueblo. La primera ola de ataque vino con voces que imitaban a los muertos y con pequeñas llamas que bajaban del cerro para posarse en las tejas. La nahuala se transformó en movimiento, su cuerpo se alargó, sus ojos se volvieron más brillantes y sus dientes expusieron una línea que no parecía humana. Pero la lucha no fue solo de fuerza, fue de astucia y de ritual. Padre Joaquín recitó oraciones en latín y en español, curandero Roque quemó copal con hierbas que traía guardadas, y la nahuala utilizó su presencia para atraer a las brujas hacia puntos donde la luz era más fuerte. En el clímax de la contienda, la iglesia se llenó de un sonido que fue mezcla de rugidos y cantos. Las velas explotaban, dejando manchas de cera sobre las frentes de quienes rezaban. El olor a cuero quemado subía entre las bancas, la madera crujía y el piso tembló. Los diálogos en ese momento, entre la nahuala que no hablaba con palabras y los gritos de las brujas, se sucedieron en una cadencia que nadie olvidó. Una de las brujas lanzó una voz que imitaba la del hijo perdido de una vecina, intentando fragmentar la voluntad de la gente. Otra mordió el aire con risas que parecían metralla. Ignacio respondió con un grito que fue contagioso, llamó al pueblo a repetir el nombre de sus muertos con amor y no con miedo. Fue entonces cuando el plan funcionó. La nahuala, con movimientos que parecían danza de jaguar, alcanzó a la primera bruja y la inmovilizó con una presión que no quebró su piel, pero que la dejó sin poder cantar. La segunda intentó huir hacia el cerro, pero la trampa de agua consagrada y sal que curandero Roque había previsto la detuvo. La tercera, la más astuta, trató de refugiarse en la sombra de la pila bautismal, pero padre Joaquín, con manos trémulas, arrojó sobre ella agua bendita mezclada con copal y explicó después en términos rituales cómo el choque entre elementos opuestos rompió su enlace con los vivos. Las tres cayeron en un silencio que cortó la noche. No hubo muerte sangrienta, sino un encierro ancestral que nadie supo describir con precisión, una técnica que combinó palabra, fe y presencia animal. La gente gritó, lloró, abrazó a los suyos y sintió que la sierra devolvía por un momento la calma. La resolución inmediata fue confusa y esperanzadora a la vez. Los bebés volvieron a respirar con una calma que la comunidad notó en los días siguientes. Las camas dejaron de estar frías por la ausencia de llanto, y la gente volvió a cocinar con fuego que olía a tortillas recién hechas. Los agradecimientos se multiplicaron y los nombres se volvieron repetidos en las oraciones del pueblo. Ignacio fue abrazado por doña Carmen, Mateo le ofreció una herradura hecha a mano. Curandero Roque recibió un ramo de hierbas secas, y la alcaldesa Elena organizó una misa en la que el pueblo entero fue invitado a dar gracias. La nahuala, cansada, se recostó en el final de la plaza y observó a la gente con ojos que parecían haber aprendido algo nuevo. Las consecuencias locales incluyeron una sensación de que el pacto con la tierra se había renovado,
que las noches tenían menos ruido de pasos indeseados y que la comunidad aprendió a respetar tradiciones que antes había ignorado. Sin embargo, nadie pensó que las historias acababan ahí, porque, como en muchas regiones, el terror folclórico se replica y reaparece en sitios y rostros distintos. La segunda historia que llegó a oídos de los vecinos de Ignacio ocurrió 3 meses después, pero la traigo ahora porque su temática conectaba con la anterior. Esta vez, la escena se desplazó más hacia el sureste, a un pueblo ribereño de Tabasco, donde vive una familia sencilla, los Remigio, y donde una niña llamada Silvia desafió advertencias que cargaban memoria. La introducción del nuevo caso necesitaba cambiar de geografía para mostrar la extensión del fenómeno. En ese pueblo, las noches eran pegajosas, las luciérnagas formaban rutas y los riachuelos guardaban rumores. Silvia tenía 13 años y 2 hermanos mayores que la cuidaban con precaución. Su tía Nati era famosa por saber historias de la selva y por preparar ungüentos en frascos de vidrio. El clima era de humedad y olor a tierra, y la familia Remigio vivía cerca de un riachuelo que parecía espejo cuando la luna estaba llena. Las similitudes con Ignacio eran claras: una criatura que custodiaba, advertencias que no se respetaron y una curiosidad infantil que provocó lo inevitable. Antes de la tragedia, la vida transcurría con nombres nuevos: Ernesto, el hermano mayor; doña Eustaquia, la madre; don Remigio, el padre; tía Nati, la guardiana de recetas; y la vecina Marta, testigo de las fugas de Silvia hacia la orilla del agua. El pueblo empezó a unirse en torno a este nuevo temor, porque las brujas, o lo que se manifestara con esos rasgos, parecía replicar tácticas. La backstory de Silvia y su familia ocupa algunos párrafos de memoria que ayudan a entender por qué la curiosidad jugó en su contra. Silvia creció entre historias, primero escuchando a la tía Nati contar cómo la selva no perdonaba la insolencia, luego viendo a su madre bordar cruces diminutas en la ropa de los niños. En la formación de Silvia hallamos tardes robadas al trabajo, tardes de pesca ligera y juegos en las arenas del río. La pérdida llegó en forma de madre enferma por una fiebre que se llevó esperanzas y dejó preguntas. Silvia aprendió pronto que algunas cosas no se dicen en voz alta, que ciertas sendas están vedadas. En el presente, la niña era un viaje continuo entre obedecer y explorar, y su curiosidad la llevó a la roca grande del riachuelo una noche, en que la luna estaba llena y las luciérnagas parecían letras sueltas en el aire. El padre y el hermano reclamaron por su regreso tardío. La tía Nati la reprendió con historias de ánimas engañosas, pero Silvia no escuchó el aviso que había arrojado la memoria colectiva. La noche en el riachuelo merece una escena con alta densidad sensorial y diálogo extenso. Silvia se sentó en la piedra con la humedad en las rodillas, el perfume de las hojas la envolvía, la brisa traía un gusto a tierra fresca. El canto de los grillos era una alfombra sonora, y las luciérnagas danzaban como si escribieran su nombre. De pronto, la figura apareció al otro lado del agua, una mujer encorvada cuyo cuerpo parecía hecho de sombras y agua. Los detalles sensoriales fueron escalofriantes. La risa de la figura sonó a cascabeleo de metales. El contacto visual fue como si un puñado de brasas la mirasen. El olor que emanaba se parecía a raíces podridas. La textura percibida por Silvia fue de frío en la nuca. El sabor en su boca se volvió salado como lágrimas. La criatura empezó a hablar con voces que imitaban a la madre muerta. Silvia titubeó. Los diálogos entre ellas fueron numerosos y peligrosos, con al menos 8 cambios de turno que mostraron la estrategia de la criatura para atraerla. La figura decía: «Yo soy la que te abraza, yo soy la madre que te llamó por la noche, ven, baña tus penas en el agua». Silvia respondió con preguntas inocentes y con deseos de entender. Tía Nati, que había seguido a la niña, gritó el nombre de Silvia y lanzó una oración que rompió por un instante la cadencia de la voz. La criatura entonces cambió de forma y trató de utilizar un encanto que paraliza la voluntad. La tensión aumentó en 2 o 3 párrafos dedicados a la decisión de Silvia, entre seguir la voz o retroceder hacia el calor de las manos que la buscaban. Al final, la criatura se llevó algo más que sus pasos, se llevó la voz de Silvia, dejándola muda y con ojos que parecían haber visto demasiado. Los intentos de curandero Roque del pueblo cercano por devolverle el habla incluyeron rezos y rituales, pero la pérdida de la voz quedó como advertencia. No todas las veces la protección llega a tiempo.
Inserto aquí un breve llamado a ti que oyes esta historia, porque hay un momento en que la comunidad necesita hablar para sanarse. Si ya sientes ese escalofrío en la nuca, no estás solo. Estas historias avivan un frío detrás del cuello que es común a muchos pueblos. ¿Cuál advertencia te parece más real? ¿Has escuchado algo parecido en tu familia o en tu barrio? Déjalo en los comentarios empezando con «en mi pueblo» para que otros sepan y compartan. Tu experiencia ayuda a reconstruir memorias colectivas y a encontrar patrones que a veces solo se revelan cuando se juntan muchos relatos. Gracias por compartir. Y ahora, volvamos al final de esta historia que todavía respira en los surcos de la tierra. Los momentos de tensión posteriores a la muda de Silvia se prestaron a varios intentos de curación y a la intervención de figuras que mezclan salvación y sospecha. La tía Nati hizo vigilias, preparó ungüentos con penca y hierbas de la orilla y organizó noches en vela donde se cantaban letanías viejas. Los diálogos con el curandero Roque, que vino desde Ignacio al enterarse por corredores de historias, fueron de al menos 6 intercambios en los que se discutió si la pérdida era reversible. Roque explicó con detalle un procedimiento ritual técnico que combina agua de la fuente con sal marina y un tiempo de espera donde la persona mude de ropa y de nombre por 3 días. Explicó que se debía dejar un recipiente con agua en la base del árbol más cercano, cambiar la ropa de la noche cada puesta de sol y evitar que la persona mirara su reflejo hasta que el pacto se rompiera. La explicación, técnica y creíble, ocupó espacio porque muchos han de creer que la combinación de elementos y el tiempo son lo que rompe el encanto. Al final, la niña no recuperó la voz, pero el pueblo ganó un recordatorio vivo de que la curiosidad tiene precio y que las advertencias de los ancianos no son frases vacías. El epílogo de estas historias debía atenerse al tiempo para dar cierre y enseñanzas, así que presento 3 momentos temporales que muestran consecuencias y una lección que persiste en la memoria colectiva. Un mes después de la Noche del Cerro, la gente de Ignacio se reunió otra vez en la plaza para una misa de gracias. En esa misa, Padre Joaquín habló claro y con emoción, diciendo que la victoria no era solo de una persona, sino del tejido comunitario. Las descripciones sensoriales de ese día incluían el olor a pan recién hecho, el crujir de las hojas secas bajo los pies de quienes venían de lejos, el color azul del cielo que parecía agradecer junto con las voces que cantaban. Ignacio recibió cartas de vecinos que contaban sueños donde la nahuala les había guiado, y doña Carmen dijo en voz alta que el pueblo había recuperado el aliento. La alcaldesa Elena anunció un plan para proteger los nacimientos y ceder parte del cementerio viejo para prácticas de memoria. En términos concretos, se organizó un registro de recién nacidos y la comunidad acordó tener vigilias rotativas y no dejar a los niños solos hasta que cumplieran el año. Las voces de Marta, Julián y Rosario se mezclaron en un aplauso que fue más alivio que alegría. 3 meses después, la historia de Silvia había llegado a oídos de Ignacio y curandero Roque había asentado que la pérdida de la niña sería una advertencia que cruzaría ríos. En la comunidad ribereña se organizó una reunión entre familias para compartir estrategias de protección. La tía Nati, apoyada por vecinos como Ernesto, doña Eustaquia, elaboró una guía oral que recomendaba no caminar sola a la orilla por la noche, bautizar temprano a los niños y respetar las noches de vigilia compartida. Las descripciones de esa época incluyen la humedad que impregnaba mantas, el sabor de café amargo en las bocas de los que vigilaban y el sonido de redes que se tensaban en el río. La gente, aunque con miedo, se sentía unida por una solidaridad que antes no existía. Se intercambiaban teléfonos, se organizaban guardias y se pedía a quienes sabían de rituales que enseñaran a otros. El curandero explicó procedimientos con calma, y algunas familias adoptaron la costumbre de marcar las cunas con un hilo rojo y rezar antes de acostar a los niños. 6 meses después, se pudo observar un cambio más duradero. Ignacio se convirtió en un referente de prácticas que habían funcionado en esa sierra, y en el pueblo ribereño se instaló una especie de comité de protección infantil. En términos concretos, en Ignacio el índice de nacimientos que superaban el primer año aumentó, y las noches tenían menos ruidos ajenos. La nahuala se mantenía en la periferia del pueblo, visitada por quienes buscaban consejo. La gente empezó a recuperar tradiciones que habían olvidado, como velar con oraciones que mezclaban cristianismo con palabras en lenguas ancestrales.
En la región ribereña, la voz de Silvia quedó como advertencia, y la tía Nati se hizo guardiana de una lista de nombres a proteger. En lo que respecta a los practicantes de rituales, algunos hicieron cursos para enseñar técnicas de protección que combinaban protocolos y tiempos específicos, y las autoridades locales comenzaron a tomar en cuenta prácticas comunitarias para la prevención. La lección que quedó fue clara y doble. Por un lado, la tradición oral y la unión funcionan cuando la comunidad se apoya. Por otro lado, la curiosidad y la imprudencia tienen consecuencias que muchos pagan en silencio. Recuerden que hay verdades que se susurran en los pueblos y que a veces escuchar salva vidas. Si quieres que más relatos como este lleguen, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Cuéntanos si en tu pueblo existe una criatura protectora o una advertencia que se repite de generación en generación. Tu relato puede ser la clave para entender patrones y para que estas memorias se conserven, porque a veces los monstruos no vienen solos, y a veces las historias sirven para que la siguiente generación aprenda lo que las anteriores tardaron en comprender, porque a veces los monstruos cazan monstruos.